qué historia. Bueno, eso No la ahora puedo. después, Sí, por no. favor. Gustavo Lacha Lázari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo anda, Luis? Buen día. Muy Gracias por bien. llamar. No, ¿Qué por tal, favor. Agustina? Gracias por Hola, Lacha, atendernos. buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, 1,5 la inflación de mayo, para algunos más baja de lo que se esperaba. ¿Qué implica esto para la economía y qué implica para las pequeñas empresas, para las pymes? A ver, primero, no quiero sacar pecho, pero acordate que creo que en la última charla te dije la inflación está más cerca del 1 que del 3, desde hace bastante tiempo. No porque esté el registro, sino porque sí estaba la tendencia. Era claro que esto iba a venir. O sea que, bienvenido esto. Acá este número es muy bueno por un motivo y no tan bueno por otro. Ojo al piojo, porque siempre hay que desarmar los números y hay que festejar menos. Y viste, mientras estás haciendo no se festeja cuando se termina. Pero vamos por partes. Primero, porque siempre hay la expectativa que la inflación empieza a dominarse. Viste que todavía había algunos en duda, 2,3, 2,4, sube a 3, después te rebota, viste, Sí. había mucho murmullo y ese murmullo empieza a aplacarse cuando ven un 1 adelante, listo. Ya sabemos que el próximo será 1,7, 1,8, pero no va a ser ya, listo, ya en 0 vuelva, o puede ser 1,2 o 1, entonces ya está. Está en baja, está en números normales. Lo malo de esto es que algo que tenemos que mirar en cada índice es la producción de bienes, cómo sube de precio, y te das cuenta que está abajo del promedio, el caso de alimentos está 1,2, y cómo está la producción de servicios. Restaurantes está cerca de casi 4, 3 y pico. Los servicios públicos son los principales, estaba a 2,4. Entonces, cuando vos tenés este despegue, tenés que pensar que para que tengo un resfrío, perdón, No te preocupes, Lacha. tenés que pensar que los servicios son costos de la producción, ¿ok? Entonces, cuando los alimentos, por ejemplo, no pueden subir de precio porque hay competencia, porque hay un poco de recesión, porque no se vende nada, listo, te estás clavado, fenómeno, y te sube la luz, el gas, el peaje, vos tenés que pensar que la rentabilidad se te va achicando, ¿ok? Y cuando la rentabilidad se achica, lo que no puede ajustar por precio, ajusta por cantidad y empieza el desempleo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la segunda mitad de la década del 90 los índices eran como estos, ¿ok? Eran más bajos, pero siempre los servicios superaban a los bienes. Y eso es un problema. Entonces, ahí hay que trabajar. Bueno, ahí Ahora marcas que se armó una luz amarilla en el camino, está bien, perfecto. Y son cosas, a ver, aún cuando jugás bien, el técnico va al vestuario y dice, padre, loco, guarda que el 3 lo relevó al 6, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, tenés que mirar estas cosas. Yo las miro con mucha atención porque no es bueno el escenario de inflación cero con servicios al alza. El promedio te puede dar muy bajo, pero si te suben los servicios, todos los bienes tienen costos más altos. Bien. ¿Ok? Entonces, eso es una luz a tenerla muy en cuenta y bueno, pero celebro profundamente este número. Lacha, ¿cómo analizás el número de la inflación núcleo, que ustedes siempre nos explican que es importante verlo, que marcó 2,2%, o sea, fue más alto que el número general de la inflación, pero al mismo tiempo tuvo una desaceleración de 1 punto respecto al mes anterior? ¿Cómo lees esto? Bueno, en realidad es, si querés, la inflación más principal. Por eso, sí. Entendamos que inflación núcleo, yo para definirlo y que la gente lo entienda bien, son todos los productos del supermercado menos la fruta, ¿ok? Son todos menos los estacionales y los regulados. Entonces en el supermercado no compras luz, no compras gas, entonces sacás la fruta y todos los bienes que están ahí son en la núcleo. Es importante la desaceleración, obviamente quedó un poquito más arriba, en alimentos quedó abajo, ¿ok? Entonces, a ver, ahora vamos a tener un montón de estas discusiones microeconómicas, porque seguramente, no sé, si vino el crédito, se calienta un poquito el precio de la licuadora, entonces te la cobran un poco más, si ese número sube, entonces va a pasar eso. Acá lo importante es la tendencia que fue para abajo, y más que nada ese pasaje de 3,2 a 2,2, esa caída la más fuerte, la del núcleo, o sea, y Lacha, acompañada esta...
Sí. No, te quiero aprovechar, sé que estás resfriado, aprovechar un No, no segundito importa. y te hago esta Pobre. pregunta. Actividad económica, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo ves el semáforo de la actividad económica? Bueno, ahí estamos un poco complejos porque tenemos que hacer en Argentina una cuadrícula geográfica y sectorial, ¿ok? En geografía estamos bien en la cordillera, estamos mal en los centros urbanos, ¿ok? Estamos más o menos remontando en el campo. Pero cuando le pones el prisma sectorial, ahí tenés diferencias muy grandes, ¿ok? Todo lo que es energía, minería, vuela. Todo lo que es eh, producción de bienes sustitutivos de importación está muy caída, ¿ok? El consumo en los centros urbanos está muy caído. Los centros urbanos dependen del salario. Muchos de esos centros urbanos dependen del salario público. El otro día fui a una ciudad y me dice, loco, acá está muerto porque esto depende del ANSES. Si el ANSES trabaja, vendemos, si no trabaja, no vendemos. Simple. Entonces, como los salarios públicos, las jubilaciones vienen Están un poco estancados, atrás, sí. y van a estar estancados. ¿Mm? Esas ciudades tienen problemas serios, ¿ok? Tienen que reconvertirse rápido. Ojo que la reconversión ya empezó, la gente no es estúpida, ¿Mm? la gente empezó a mudarse, empezó a irse algunos al interior, porque hay muchas posibilidades más que el capital y GBA. Este modelo hace que el conurbano bonaerense sea perdedor, es perdedor del modelo. ¿Por qué? Pero no es porque el modelo, el gobierno tenga bronca, o no es por eso. Es porque en los modelos de economía abierta, las inversiones van donde están los recursos, no van donde está la gente. Porque el mercado es el mundo, el mercado no es Lanús, ¿ok? Entonces, dado que el mercado es el mundo, a vos te conviene producir donde está la gente, pues si vos tenés que transportar mucha mercadería, mucha materia prima barata para procesar y salir. Ese costo no te lo paga el producto importado, no te lo paga el precio internacional. ¿Por qué? Porque tenés que ser muy eficiente. Entonces, te pongo un extremo. Es probable que tengamos que mudar fábricas de carne, de frigorífico, cerca de donde están las vacas, salir del Gran Buenos Aires, porque ese transporte barato, viste, cuando vos ves en la ruta que hace 300 kilómetros las vacas, los cerdos, los pollos, eso en ningún lado del mundo pasa. Todo el mundo, la producción, la fabricación, el agregado de valor está cerca de la materia prima, porque no puede hacer ese lujo que nos damos nosotros. Vos sabés que el promedio en Estados Unidos de transporte de granos no supera los 80 kilómetros. 80. Enseguida, O sea, casi como ir de acá a Luján, un poquito más que ir claro, acá a porque Luján. enseguida tiene o un molino, o tiene un acopio, o tiene rápidamente un barco, un río, o un tren. Sí. ¿Ok? Acá tenés 300 Entonces, kilómetros de promedio, seguro. pero no, pues supera 350, 500 kilómetros promedio. Hay lugares donde la soja, en Argentina la soja es inviable en muchos lugares por el camión. Es una locura lo que estamos Claro. haciendo. Y sí, en el oeste de la provincia de Chaco, por ejemplo. No, pero podés llegar hasta Salta, podés llegar a todo Santiago del Estero. Hay zonas que son totalmente inviables, Claro. pero por el transporte. Sí, En Brasil carísimo. no pasa eso. No, ¿Ok? Entonces, esas cosas no las pensamos cuando en la economía cerrada inflacionaria. La tenemos que empezar a pensar en la economía abierta. Y te genera toda una reestructuración. Entonces, vos me decís, el consumo está recontra caído. El consumo así ciudadano. Yo estoy ahora en Olavarría, recorres, no hay ni una persona con una bolsita. ¿Por qué? Porque el salario va a crecer con la productividad y la productividad depende de la inversión. Entonces, hasta que no se desate la inversión, esto va a ser a cuentagota. Lamentablemente no había otra forma de hacerlo, ¿eh? No. Ojo, esto no es, yo no he hecho la culpa a nadie. No había otra forma de hacerlo y los que estamos afuera de los gobiernos tenemos que explicar esto, porque cuando lo explican los gobiernos parece excusa. Entonces, no, loco, esto es así y va a ser así de duro. Perdóname, como contrapartida, le pido a los gobiernos, a la política, nos rompan los pies peleándose por boludeces, porque cada pelea es una duda. Lacha, te fuiste, ya pedís demasiado. Claro. Pará, ¿de dónde estás hablando? No, pero pará, tiene impacto en la micro mucho más que el índice de inflación. Obvio. Cada pelea es una duda, cada duda es un riesgo, cada riesgo aumenta baja la tasa de inversión. Es así de fácil. Lacha, la economía es eso. Mejorate del resfrío, te mando un abrazo, gracias como siempre. Abrazo grande. Chao muchachos, gracias por llamar. Y feliz día del domingo. Gracias, loco, igual. Gustavo Lázari, economista, toda la información. Él anticipó que la inflación iba a estar, lo hizo acá hace 3 semanas en este programa.